Muy bien, bueno, vamos este, a iniciar este video con un poco de la continuación de la clase que tenemos del curso de CA, que quedamos en el ejemplo de iniciar junto con la parte de análisis de Bode, los gráficos y esta parte para respuesta en frecuencia. Voy a compartir acá para que veamos la pantalla y hagamos este trabajito. Veamos. El circuito que estuvimos analizando fue un circuito RC, es un circuito muy simple, pero bueno, ya empieza a dar bastante interesante trabajo. Sí, con esta tensión es como la señal de salida o de respuesta respecto a la señal de entrada de la fuente. ¿Ok? Entonces, obtuvimos la respuesta en frecuencia, que es una función que está dada por uno entre uno más J omega RC, donde omega es la frecuencia. La intención de la respuesta en frecuencia es ver el comportamiento del circuito según la frecuencia de operación de la entrada y interpretar dicho comportamiento. Y muchas veces esos comportamientos están asociados al concepto de filtrado en frecuencia. No todas, este, no todas las respuestas de frecuencia se comportan como si fuera un filtro, hablamos de los filtros o piques paso bajos o paso altos, que dejan pasar una banda de frecuencias o rechazar una banda de frecuencias. Esos son comportamientos asociados a un comportamiento de permito dejar la característica de la señal si de esa frecuencia pasa a la salida. Es como si fuera qué dejo pasar y qué no. Por eso es el concepto de filtro. Pero es un filtro de frecuencia. Las señales eléctricas que entran pueden ser suprimidas o pueden ser no suprimidas. Y que así se definen entonces bandas de paso y bandas de rechazo en el comportamiento de los circuitos. Hicimos un análisis en la clase anterior donde esta función está dada por una función de respuesta de magnitud que es la atenuación o de alguna forma la ganancia de magnitud que refleja el circuito para las frecuencias de entrada y que la función de este caso es uno más, bueno, voy a dejar aquí el espacio, vamos a ver, es la raíz de uno más omega cuadrado, r cuadrado, c cuadrado. Y que el ángulo que representa el desfase que podría provocar, que provoca el circuito a cada componente de frecuencia, es como pensar si aquí yo pusiera en la entrada una señal senoidal de una frecuencia omega 1, la función de respuesta en frecuencia me daría un valor y me determinaría la atenuación que reflejará ese circuito, que aplicará ese circuito sobre esa señal de entrada y el desfase en el tiempo que le va a provocar. Esta función de fase para este caso era menos la tangente inversa de omega RC. ¿De dónde salieron esas funciones? Las tres, digamos, fue el trabajo que hicimos en clase. Hicimos un análisis de gráfico, de un boceto, un bosquejo, de cómo se interpretan las funciones gráficamente de respuesta de magnitud y respuesta de fase. El boceto de las dos funciones estaba dado así. Bien. A ver. Vean que esta función de respuesta de magnitud, si la frecuencia fuera cero, bueno, primero, bueno, vamos a ver. Este eje de acá es frecuencia. Si la frecuencia fuera cero, la respuesta de magnitud, que es la que vamos a graficar acá, y en este otro vamos a ver la de fase. En frecuencia cero, la magnitud es uno. Y a frecuencias más altas, la ganancia, como este término del denominador se va haciendo grande,
la función uno entre ese término se va haciendo pequeño. Entonces hace un comportamiento de este tipo. Y la respuesta de fase, aquí, bueno, creo que nos hizo falta, vamos a tirarlo así a ver cómo se ve. Ah, creo que no. Qué detalle. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos queda. Como si fuera la extensión negativa aquí. Más o menos. Bueno, no, qué bonito. Vean que esta función es la tangente inversa. Nosotros hicimos un análisis para determinar. De hecho, la tangente, vamos a ver, hay varias formas de verlo, incluso una forma bonita. Yo se los hice con la tangente inversa, pero véanlo así. Esta otra idea es mucho más, no sé, como intuitiva. Ven que el término, supongan que este plano de aquí es un plano complejo, donde aquí yo voy a tener la parte real y aquí la parte imaginaria, como si en las que yo graficaba los fasores. Ven que el término del denominador tiene parte real 1 y la parte imaginaria es omega RC. A frecuencias más altas, la parte imaginaria es más grande. Es un término que cambia con respecto a la frecuencia. Vectorialmente, como si fuera un fasor, este es el ángulo zeta, digámoslo así, o el ángulo alfa. Si la frecuencia es cero, acá, la parte imaginaria es cero y el vector sería sobre el eje real y tendría ángulo cero. Entonces, si la frecuencia es cero, digamos que el valor de la fase es cero. A frecuencias más altas, el vector va creciendo en parte imaginaria y el ángulo aumenta. Si usamos un poquito la creatividad de la imaginación ahí, cuando la frecuencia tiende a infinito, el vector como que queda vertical. Y si el vector fuera vertical aquí, el ángulo sería 90 grados. Entonces, el ángulo mayor al que tendería cuando estoy en infinito en la frecuencia es 90. Sin embargo, como el término estaba en el denominador, el ángulo para la función es menos ese ángulo. Entonces sería menos 90. 90 es igual a pi medios. Entonces, a nivel de fase, podríamos ponerlo en grados, digamos. Podríamos ponerlo en grados. Podríamos ponerlo en radianes, como sea. Y la gráfica de fases, más o menos, es una gráfica asintótica. Vamos a ver, es algo como así. Ahí. Igual es un boceto. No, de hecho, más bien es como algo así. Ella viene acá, es como más así. Es como emulando, de hecho, una tangente, la forma. Sería más abierta, algo como así. Eh, sí, la simétrica no me quedó, pero por lo menos sí se interpreta la lógica. Esos son los bocetos. Uno podría hacer un gráfico de estos un poquito más preciso. Vamos a ayudarnos un poquito con MATLAB y es con lo que vamos a ayudar un poco este tema, este ejemplo y otros. Un script bastante similar para todos como este. Voy a hacer tal vez un poquito más grande esta letra. Vamos a ver, para que a nivel del video sea tal vez vamos a ver en 14, ¿qué tal? Y tampoco más grande si pueden traer mucho. Delta W, recuerden que el eje X va a ser W, esa es nuestra interpretación, va a ser la frecuencia. Delta W va a ser como dif- vamos a ver, los cambios en W que voy a usar para armar un vector o una fila de valores
que van a representar la frecuencia. W máximo va a ser, porque no puedo hacer, o sea, a nivel gráfico, no puedo hacerlo hasta infinito, ¿no? Porque infinito no lo puedo contextualizar, o sea, no lo puedo definir. Entonces vamos a asumir un valor máximo hasta donde se viera la gráfica. Aquí yo lo puedo cambiar, igual el delta W y el W máximo. Ahorita están 10.000 radianes y este valor. R y C son valores que podemos cambiar. Ahorita está un R de 1 kilo ohmio y 0,5 microfaradios el capacitor. De hecho, vamos a ver si yo multiplico esos dos valores, 0,5 micros y 1 kilo ohmio. Es un valor bonito. Perfecto. Vamos a dejarlo al momento así. Este va a ser el vector que les decía que vamos a usar. Empezamos en frecuencia cero y vamos a ir en 0,01 haciendo un vector que llegue hasta 10.000. De hecho, yo podría, digamos, parar aquí el script ahí y correrlo. Acá. Bueno, vamos a pararlo. Vamos a hacerle un clear en esta parte de acá. Es donde están como las variables que se llama el workspace. Es como la zona donde yo puedo visualizar las variables que están cargadas en el MATLAB. Si yo le hago un clear, borro todo eso. Y ahora sí vamos a correr. De hecho, hasta aquí, ven que solo se crearon las que definimos, hasta este punto del código. Están estas cuatro, o estas tres, bueno, cuatro con un W max, que son valores únicos de tipo double. Este es el que es un vector, una fila o vector. A nivel de estos lenguajes o matemáticamente hablando es igual. Si le doy doble clic, yo puedo visualizar la variable en sí siempre. Ven que esta variable es una fila de valores. Es enorme. De hecho, ven que tiene, ¿qué es esto? Un millón uno valores. Porque va de cero, 0,01, 0,02, 0,03 hasta llegar a 10.000. Eso es nuestro omega. Ahora, aunque no es continuo, es lo suficientemente denso para hacer un gráfico, porque no es continuo, porque entre cero y 0,01 hay un montón de valores, y pues infinitos, de hecho, si fuera real y continuo. Entonces, viendo el código, luego sigue. Esta es la función h de omega. Yo la voy a definir. H de omega, uno entre, así es parte ya como del lenguaje que habría que entender y dominar. Valdría la pena que jueguen con estos códigos un poquito. Ayuda para estudiar, para ir más allá. A veces los cursos de verdad hay que intentar verlos no como un asunto de cumplir para probar, sino de aprendizaje y nunca hay un límite que aprender. Y este lenguaje o esta herramienta y este lenguaje, sea MATLAB, sea Octave, son cosas que les va a dar en ingeniería. Lo van a usar en carrera en un montón de otras partes. Es una herramienta a mí me encanta. ¿Ok? Entonces, aquí yo estoy definiendo la función. Digamos, ven aquí el vector W. W como vector, todas las posiciones se van a multiplicar por los dos constantes RC. Luego se va a multiplicar por 1J. 1J es la forma de definir J. O 1I es la forma de definir J. Y porque en matemáticas se usa I. Entonces, aquí él va a calcular, como si estuviera en la calculadora, J por omega RC. Pero como omega es un vector, él lo va a hacer para todas las celdas del vector. Luego le suma 1 y a este resultado lo calcula luego la división 1 entre los valores de la celda. De hecho, cuando corro acá, de hecho puedo darle un step. Ah, pero este step se va hasta el fin. Ah, no, se va a ir uno por uno. Ven que se crea aquí una nueva variable
HW, este ya es un complejo. Recuerdan, estas funciones son funciones de variable real. La omega es real, pero ya los valores de HW son números complejos. Si yo le doy un clic a esto, es del mismo tamaño porque él hizo para cada celda de omega, hizo un cálculo y fue armando el H de omega. Y yo veré aquí todos los resultados. Por ejemplo, el H de cero, ya sabemos que H de cero da uno. Entonces, si uno le da clic aquí y expande, ven, es 1, 0, J. Pero de ahí, para todas las frecuencias hay un valor complejo ya asociado. Uy, 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 uy. Ahí. Hay números y hay decimales y todo. Cada número complejo, si yo le saco magnitud y fase, me dice, es un punto que se utiliza para las gráficas de la función de aquí arriba y la gráfica de fase. Por, de- por, 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 por la función como tal. Ahora, hay formas de extraerle a HW, tiene todos los números complejos, la magnitud y la fase. Muy fácil a nivel de MATLAB. En HMAC, con esta función abs, que es de valor absoluto, si yo lo que le paso adentro son números complejos, él lo que le extrae es la magnitud. ¿Me interpreta así bien? Entonces yo, al correr este otro, H magnitud, ven que H magnitud ya no es complejo, es real, porque ya la magnitud como tal es un número real que representa la magnitud de un número complejo. Eso ya no es un número complejo. Entonces, visto aquí, para todas las frecuencias, tengo la magnitud de ellas, de la respuesta en frecuencia. Lo mismo para la respuesta de fase. Con esta función angle, aquí de cada valor me da el ángulo. Por defecto, esta función angle me saca la fase en radianes. Si yo quiero pasarla a grados, tengo que hacerle una conversión manual a cada valor multiplicando por este factor. Entonces ven que ya yo tengo h ángulo y h magnitud, que son vectores que contienen todas las magnitudes y todas las fases de la respuesta en frecuencia de este caso. Y aquí solo un código necesario, todo este, para hacer una gráfica para la función de magnitud y aquí para la función de fase. Entonces voy a llegar hasta aquí, hasta figure 2. Vamos a correr el código. Plum, plum, plum. Ahí. La figura uno que se generó fue esta. Vean que es algo similar al boceto que teníamos. Vean que aquí viene la función de respuesta bajando, en frecuencia cero es uno y ya aquí es exacta, porque ya lo hice numéricamente con software, lo otro era un boceto. Y aquí esto ya va por 80, pero digamos, si sigo a más frecuencia, se puede ver más las asíntotas. Esto tendría que ir a cero. Eso nada más, yo vengo aquí arriba, quito este de acá, le pongo un punto aquí, breakpoint ahí, y le doy otro cerillo ahí. Nada más para la computadora dura más que está haciendo el cálculo. No es tanto tampoco. Y pasó de 10.000, debería ser a 100.000, creo. Vamos a ver la imagen. Sí, ahí está, 10 por 10 a la 4. Entonces, de hecho, ahí es un poco más visible. Mm, Acá. Y la respuesta de fase, a -90. Ahora, creo que era, ya me acordé, estaba a 10.000, era para hacer un poco más visible la frecuencia de corte, porque nosotros hicimos un análisis. Fue el último, lo último que, lo último que hicimos. Acá, la frecuencia de corte, lo que se define es un valor de frecuencia en la respuesta donde se establece la definición de dónde está la banda de paso, o conocida como frecuencias que sí se atenúan menos del 30%, porque si hay una atenuación, de aquí a aquí hay una atenuación per se, baja la ganancia. Pero este porcentaje de aquí a aquí, que se define como el valor máximo, 1 entre raíz de 2, como aquí el valor máximo es 1, si fuera 2 sería 2 entre raíz de 2. Ese raíz de 2 es 0.0771. Eso es casi pasar del valor máximo a 7.7. O sea, es una reducción de
casi 30%. Por eso se dice que es la banda de atenuación al 30%. Esta es lo que se llama banda de paso o band pass en inglés. Y vamos a ver, vamos a ponerle así en español, banda de paso. Y aquí sería la banda de rechazo. Para este circuito, con esa respuesta en frecuencia, hicimos el análisis. Y la frecuencia de corte se genera en la frecuencia donde el valor sea 1 entre RC, que con los valores que están en el plot, que R era un K y C era 0,5 microfaradios, eso es 2000. O sea, a 2000 radianes por segundo, frecuencias menores a esa son parte de la banda de paso y frecuencias mayores a esa, todo esto es parte de la banda de rechazo. Si vemos en la gráfica, acá, y buscamos 2000, si yo pongo aquí el cursor, ven, bueno, ahí no lo tengo exacto, y es que creo que si lo vi con las flechas no se mueve. No, 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 eso no funciona así. Es un poquillo, eso sí es medio tieso, mal. Si yo uso un data tips, vamos a ver si me deja. Ah, bueno, así sí, con el data tips sí puedo moverlo, o sea, ahí ya lo puedo hacer más preciso con las flechitas del teclado para poderlo llevar hasta 2000, aunque como son tantos puntos, esto lleva y chale, de lento, pues tiene demasiados puntitos. Pero bueno, entre más cerca del 2000 esté, ven que está a punto 07, 71 y resto, es el número uno entre raíz de 2, que significa dos cosas, que el cálculo de la frecuencia de corte usando uno entre RC es real, es cierto, porque vean que cuando yo vengo al gráfico y pongo 2000, la ganancia sí es la que se define, ups, para atrás, sí es la que se define como la ganancia a 30%. Y ese es, digamos, el punto de corte. De hecho, también es cierto que la frecuencia o la respuesta de fase en este circuito va a dar 45 grados. Eso está más lejos de llegar. Bueno, me lo creen. En 2000 es menos 45, es la mitad. Si ella va de 0 a -90, en la frecuencia de corte, la fase pasa por el centro del desfase. Ahora, esto es un gráfico de respuesta a magnitud y respuesta de fase. Ahora aquí es donde viene el tema de los diagramas de Bode. Vamos a hacer el diagrama de Bode específico de este. Primero lo vamos a hacer, vamos a interpretar un poquito. Vamos a buscar una imagen acá. Esta imagen la vamos a buscar materiales, respuesta en frecuencia. Dame un segundo para buscar. Vamos a ver qué es eso. Ah, ya. Ujú.
Ok, ahí está, ahora sí, nos salió. Este es un diagrama, digamos, de ejes donde se hace una hoja de diagrama de Word. Ven que obviamente tiene para hacer ambos, el diagrama de magnitud y el de fase. El eje X es una escala semilogarítmica, donde esa escala es un poco diferente a una escala lineal, bastante diferente. Ahorita la vemos con detalle. Y el eje Y en la fase, en la magnitud es una escala en decibeles y el eje Y en fase es de grado normal. Eso yo se lo mencioné en la clase anterior. Ahora, este es un diagrama en el que tenemos que aprender a hacer una aproximación o un diagrama asintótico, se le llama de Bode. Pero vamos a hacerlo primero un diagrama detallado, no aproximado, sino real de Bode, pero con MATLAB, porque es, o sea, el diagrama de Bode se usa montones en ingeniería y los software de ploteo muchos software, digamos, de ingeniería puede hacer plots de estas funciones. Entonces vamos a hacerlo con este de acá y que entiendan este codiguillo. Vean que incluso es súper sencillo este asunto. Tienen que imaginarse, bueno, Bode, esta es la función que hace el gráfico. MATLAB tiene una función para hacer el gráfico. Solo hay que construir la función. Aquí yo le digo de dónde a dónde. Aquí le digo de dónde a dónde haga la gráfica. Aquí le estoy diciendo de 0,1 radianes a... Vamos a hacerla primero hasta, creo que era 10.000 que estaba comparando este gráfico. 10.000. Vamos a pensar ahí primero. Y aquí hay que armar la función de transferencia. Vamos a ver, esta función no vamos a enredarnos mucho como tal, vamos a pensar así primero. Esta función se arma de la siguiente forma. Hay que hacerlo, voy a explicarles aquí con una idea. H, H de omega se puede ver en forma general como un polinomio arriba y un polinomio abajo. Para circuitos y para casi cualquier sistema normal se puede representar así. Ven que arriba, ¿dónde? Bueno, va a ser para un polinomio arriba y abajo, donde j omega es la variable y el polinomio es un polinomio lineal. Entonces, digamos, arriba de ustedes podrían interpretar que lo que tenemos es j omega a la cero por uno. Esto significa el uno que tenemos arriba. Y podríamos pensar que el polinomio sigue j omega a la uno pero por cero porque ven que la función no tiene este término. Pero así se vería como el polinomio. Más podríamos ver que es j omega a la 2 por cero. Pensando que es un polinomio de orden 2, este le podríamos dar el orden que sea. Y lo mismo en el denominador. Pero en el denominador nosotros sí tenemos, por ejemplo, que la potencia cero, el j omega a la cero está multiplicado por uno, más el j omega a la uno está multiplicado por la constante RC, más j omega al cuadrado por cero, porque no está. Entonces, ahí podríamos completar este polinomio. Entonces, si agarramos el numerador y hacemos una fila de valores, un vector, con las constantes de las potencias, aquí sería, creo que tiene que ordenarse en el orden contrario. O sea, para la función que hay que armar para Bode, tiene que ser de la potencia más alta a la más baja. Entonces sería cero, la potencia a la 2, cero, la potencia a la uno y uno. Armamos otro vector para el denominador
Y aquí sería 0, RC y 1. Y luego hacemos una función de transferencia con una función con estos dos vectores y ya le decimos a Bode grafique eso. Entonces, veamos el código. Este código incluso me gustaría más, ¿cómo hacer para que sea más visible? No voy a usar estas letras de momento, voy a hacerlo más directo. Yo aquí puedo usar un polinomio de mayor orden. O sea, aquí incluso me estoy excediendo, pero con orden 3 completamos todo. Incluso podría ser de orden 2 nada más, porque podríamos decir que arriba es 0, 1, y aquí abajo era R por C y 1. Hago la función de transferencia, recibe estos dos vectores. Aquí le decimos que esto es solo el color azul, que, para que el gráfico quede azul, la línea, y listo. Tengo que salvar porque hice cambios y bueno, voy a decirle que corra todo en sol hasta el puro final. Esta gráfica queda igual y vamos a ver las dos figuras. Figura uno y la figura 2 que está aquí a la par. Tiro acá y tiro acá y vean los gráficos. De punto uno por 10 a la 4 o sea, 10.000. Ok, ajá. Y sí está bien, de hecho, se ve como el paso bajo, o sea, sí que voy a armar la función de transferencia y va de cero y ahí va también a 90. ¿Qué es el detalle acá? Vean que ahí visiblemente yo en ambos gráficos tengo la misma, casi la misma frecuencia en el eje X. En el gráfico de la izquierda voy de 0 a 10.000 y en el gráfico de la derecha voy de punto uno a 10.000. Obviamente no hemos visto detalles suficientes para establecer, digamos, algunas cosas de cómo se hace este diagrama. Nada más estamos usando la función y ¡plum! Haga el gráfico. Voy a incrementar un poco más el rango de frecuencias aquí para el de Bode. Voy a ponerle hasta 100.000 y vamos los gráficos. Empecé a ver hasta 10.000, hasta 100.000. Voy a hacer lo mismo para el otro. Ahí sería hasta 100.000. Le voy a hacer hasta 1.000.000 y aquí también. Como es tan grande el vector, va a durar un buen ratito para plotearlo, pero unos segundos. Espero, ya casi. Eso ya le cuesta al vector sacar ese valor. Ahí ya salió este, aunque no lo ha actualizado, está tratando de plotearlo. Está costando. Ay, ya pantalla, ahorita tira pantallazo azul. Este asunto. Creo que me excedí. Uh, bueno, dejémoslo que intente terminar y disfrutemos de ver la compu pegada. Lo que puedo hacer, digamos, es reducir el delta. O sea, porque ahí era cada punto 0,1. Entonces el vector de frecuencias es gigante. Ahí. De hecho, es de 1.000.000 dividido entre punto 0,001. 100 millones de valores. Ah, la pucha, con razón. Y lo logró. Pero justo me sirve para lo que... Vean que en el gráfico de la izquierda
es muy difícil visualizar que sí es paso bajos, o por lo menos paso bajos tal vez sí se logra. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda es casi imposible ver la frecuencia de corte. ¿Por qué? Porque está muy en las primeras frecuencias. La frecuencia de corte estaba en 2000 radianes. 2000 a 1.000.000 está como tan a la izquierda que en el gráfico no es apreciable esos detalles, ni la forma de la respuesta de frecuencia y demás. Si uno ve el gráfico del lado derecho de Bode, eso no es así. En el gráfico del lado derecho de Bode es una forma tan genial de comprimir y representar la información que ven que aquí el eje de la frecuencia abajo. Esto es 10 a la 6 que es 1.000.000. Esto es 10 a la 5 que es 100.000. 10 a la 4 que es 10.000. 10 a la 3 que es 1.000. 10 a la 2 que es 1.000. Cada uno de estos puntos usa una escala logarítmica, no es una escala lineal. Eso significa que de 1.000 al siguiente punto en el gráfico, la escala es de un factor de 10, es un factor múltiplo del punto anterior. Entonces, si este es 1.000 más 1.000 más, 2.000 acá. O sea, en este espacio físico hay 1.000 radianes. Este es 2.000. Esta de acá es 3.000, pero ven que la distancia es menor. Entonces, entre más a la derecha, las distancias se van reduciendo porque es una escala logarítmica. Entonces, aquí yo lo que tengo es 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Y ya el otro punto es 10 a la 3, que es 10.000. Entonces, eso es lo que se llama una década. Una década contiene las frecuencias de 10 a la 2 a 10 a la 3, de 1.000 a 10.000. La siguiente década va de 10.000 a 100.000 y así. Entonces vean, por ejemplo, 2.000 es esta línea de aquí. 2.000 no, esta es 1.000. Esta es 2.000. Entonces, esta línea aquí sube, sube, sube en esta magnitud. En este punto está la frecuencia de corte y se ve súper bien. Y solo que la escala del lado izquierdo, la del eje Y, es una escala en decibeles. Y ahorita tenemos que ver cómo es que se mapea de valor lineal la escala en decibeles. Pero ya por lo menos ahí estamos viendo cómo es que se establece la escala en décadas semilogarítmica que está en el eje Y. Perdón, en el eje X. Ahora, en el eje Y, la escala de escala lineal a escala logarítmica se saca así. Suponga que ustedes aquí, les voy a poner aquí un alfa, cualquier valor alfa del eje X. Bueno, alfa se ve como ángulo, no me gusta. Vamos a ponerle como un valor P. Ese valor P, para pasarlo a P en decibeles, se hace con el cálculo 20 logaritmo en base de 10 de P. Entonces, por ejemplo, la frecuencia de corte, que es 1 entre raíz de 2, si yo quisiera sacar en cuántos decibeles es eso, yo nada más vengo y hago aquí 20 logaritmo en base de 10 de 1 entre raíz de 2. Les agarran eso en la calculadora, lo pueden hacer. 20 por el logaritmo en base de 10. Y eso es aproximadamente menos 3,0102 decibeles. Esa es la escala que se le da a este término. Entonces ven que son menos aproximado menos 3. De hecho, así se aproxima, menos 3 decibeles. Si uno va y observa el gráfico, oye, ese no era, acá, y tratamos de poner un punto aquí cerca de 2.000, vamos a ver si me deja. No lo pegó. Ahí está. Está un poquito corrido. No sé si lo puedo correr con el cursor. Ah, sí, pero es que el gráfico es manual. O sea, lo hace automáticamente la función. Los deltas no son tan finos como el otro del lado izquierdo que yo lo definía. Y aquí ven qué pasa, de 1.740 radianes a 2.030, 2.370. Entonces el más cercano a 2.000 es este, pero no es 2.000.
pero vean la ganancia, -3,08. Está perfecto. O sea, ahí estoy viendo la frecuencia de corte, solo que cuando la veo en una escala logarítmica, en un diagrama de Bode, uno no busca el factor uno, la ganancia máxima entre raíz de 2, uno busca el factor de -3 decibeles. Porque de hecho, vean esto. La función, digamos, si P fuera uno acá, en frecuencia cero, usted calcula el P en decibeles, 20 logaritmo en base de 10 de cero, y esto da de cero de uno, y esto da 0 decibeles. De hecho, es que justo ustedes deberían de entender que es cómo es que funciona la función logaritmo. Vamos a tirarla aquí como un Desmos. Esta la conocen desde hace rato. Desmos, pum. Y vean un log, pero necesito un base de 10. Vamos a ver si le puedo entonces dar acá. Ah, mm, esto. Logaritmo base de 10 de x. Entonces vean, este es de x. Por 20 nada más se multiplica por 20, pero ven, esta es una función logaritmo. El eje x, el eje x es el que nosotros estaríamos tomando del eje y de ganancia. O sea, los valores de este eje y son los que yo tomo para evaluar sobre el 20 logaritmo en base de 10. Y el argumento, esto de acá, es lo que evaluamos y lo que nos da el valor en decibeles para el gráfico de Bode. Entonces ven que este va de cero a algo mayor. Ahora, en un logaritmo, para entender, si es mayor a uno la ganancia, los decibeles son positivos. Porque ven que aquí, o sea, 1 decibel, 2 decibeles, 3 decibeles. Entonces, en la escala en decibeles, mayor a 0 decibeles significa que la ganancia que se calculó lineal es mayor a uno. Y si está entre cero y uno, la ganancia, que sería como una atenuación, porque una atenuación menor a uno es que le llega la señal de entrada, digamos, 2 voltios pico a pico, y la salida es menor a 2 voltios pico a pico, la atenúa. Son decibeles negativos, porque ven que en esta función logaritmo va a haber un número negativo. De hecho, que cero da menos infinito el logaritmo. Ahora, si es nada más por 20 es que nada más se aumenta un poquito como así, el gráfico. Entonces, por ejemplo, y uno podría ver cosas como, si la ganancia es de 5 de ahí es como 14 decibeles. ¿Qué sería una ganancia de 5? Que entra una señal de 1 voltio pico y sale la señal con 5 voltios pico. Si la ganancia es de 10, 1 voltio pico de entrada a esa frecuencia y la salida serían 10 voltios pico, sería que la amplificó. En decibeles, eso se ve como 20 decibeles. Y lo contrario, si se atenúa, recuerdan que la atenuación de -3 decibeles, el valor de -3 decibeles da cuando este punto en X es y ahí más o menos, punto 7071, que eso es el uno entre raíz de 2. Ahí está. Entonces, -3 decibeles. Y así uno puede ver decibeles negativos o positivos. Y esta es la función que se usa o usa Bode, para calcular los nuevos ejes Y de ganancia, pero en decibeles. Y eso es de fondo, digamos, MATLAB, ya todo eso lo hace en el paquete de Bode, lo tiene listo. Yo nada más le tengo que dar la función y todo esto. Esto sí lo voy a relajar porque así, por lo menos ahí reduzco 10 veces el vector. Vamos a ver.
el gráfico queda de esta forma. Igual, digamos, la formación, la fase, si es igual, va de 0 a -90. Pero poder ver, lo primero que quiero ver, vamos a ver, algo aquí. Voy a aumentar un poquito bueno, no, ahí está bien. Lo que quiero, vamos a ver, esta curva de magnitud y esta curva de fase son curvas perfectas para todos los valores. Él lo hizo con el software y demás. Y son curvas suaves, o sea, esto es una curva que viene, va girando suavemente y cambia según la función matemática de magnitud y de fase. Los gráficos que vamos a aprender a hacer se llaman gráficos asintóticos. Son gráficos aproximados. De hecho, van a ser aproximados con líneas rectas de este gráfico real. Vamos a intentar hacer un gráfico que se va a parecer más o menos a este de acá, que genera, por ejemplo, MATLAB. Por eso me gusta mucho presentarlo como referencia. Ahora, cómo lo vamos a hacer? De ahí donde entra ya el tema entre esto, por ejemplo, como referencia para ver cómo. Y en la hojita, esta que usamos para el gráfico de boda. Ahora, voy a cerrar esta acá, voy a abrirlo, a mí me gusta, por simplicidad, vamos a ver, abrirlo con Paint, es bastante fácil la edición. O sea, aquí es donde ya ocupamos reglita, colores, lápices, y aquí está el gráfico a nivel de Paint, voy a hacerlo un poquito grande ahí, y el formulario. Ok, bien. Ustedes aquí tienen esta página. Ay, que se me hizo la hace mucho. Vamos a agarrar esta página un poquito más. A ver si la puedo agarrar como completa. Y vamos a agarrar acá una página más. Vamos a intentar insertar una captura de de esta tabla. Ok. Vamos a tomar la función. Necesitamos esta función. Ay, vamos a ver aquí. Bueno, es parte. Aquí la imagen y vamos a ver si puedo pegarlo por acá. Ok, la función y bueno, ahí está. Aquí hay que manejar, o sea, este es el único ejemplo que voy a hacer, que vamos con tanto detalle. Después los siguientes ejemplos vamos a ir más directo y al grano y ver las especificaciones ya del caso. Pero el detalle fuerte y de fondo de este ejemplo va a ser este como tal. Vamos a ver cómo graficar este tipo de funciones. La idea es esta. Como la función que vamos a usar en el fondo es el logaritmo, el 20 logaritmo en base de 10. Hay que manejar algunas, o las propiedades del logaritmo van a ser el punto de apoyo para este asunto. Entonces, hay propiedades del logaritmo muy importantes, como estas. 20, voy a usar 20, pero eso aplica para cualquier. 20 es solo una constante. Digamos, el logaritmo
de base a cualquier base en realidad. Es más, no importa la base, va a poner logaritmo de a a la b es igual a b logaritmo de a. Esta es una propiedad que nos va a servir usar. Logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. El logaritmo de a entre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Y creo que esas tres son las suficientes para que tenemos que entender. Ok. Ahora, en el fondo, el gráfico, por definición general, vos lo que va a hacer es, o lo que vamos a interpretar es la gráfica del 20 logaritmo en base de 10 de la magnitud de h de omega. O sea, eh, es esta función, esta de acá, la que vamos a aplicarle la escala de decibeles. Entonces, h de omega vamos a interpretarlo por factores para usar estas propiedades del logaritmo, factores que se multiplican y se dividen. Esta función nuestra es muy sencillita, este RC, porque básicamente son solo dos factores muy sencillos, el de arriba y el de abajo. Es como el que aquí vamos a pensar que estamos visualizando esa función como esto. O incluso lo podemos al final, casi siempre se puede ver como este, porque también el A entre B se puede ver como A por 1 entre B. Porque de hecho la idea es descomponer la función que vamos a graficar, o sea, esta, visiblemente, o al menos no, matemáticamente hablando, intentarla dividir, descomponer, de forma que se pueda llevar a factores como este de acá, o este, o este, o este, o este, o este, o este. Ya hasta que no, casi ni sale el último. ¿Ok? Estos siete van a ser nuestros factores con los que podemos descomponer cualquier función de las de respuesta de frecuencia. De hecho, este ejercicio nuestro es tan sencillo, este primero, que prácticamente es un único factor, porque incluso ven que este de acá tiene la forma explícita del que tenemos ahí. Entonces, hay otros más complejos que vamos a ir viendo con los ejemplos y en complejidad hacia adelante, donde se mezclen varios factores. Pero digamos, el n mayúscula que se ve aquí es un orden, como que esté elevado a la 2 a la 3 puede ser un entero. Y los valores W sub k, W sub n, p, z son números. Omega o j omega, es decir, si es la frecuencia, tal cual, y nada más. Entonces, si agarramos el h de omega nuestro, solo tenemos que hacerle un pequeño ajuste, porque ven que el factor tiene que estar escrito 1 entre j omega entre p. A como estaba escrito, es el p, digamos, tendría que ser así. Es un ajuste. Necesito saber el valor p, es importante, porque a nivel de la gráfica, ven que aquí p es un punto de referencia para hacer los gráficos, estos asintóticos. De hecho, eso es lo que también lo que seguía. Esta tabla, en las dos columnas que siguen, me van a recordar o a mostrar cómo vamos a aproximar el gráfico de magnitud o el gráfico de fase según cada factor. Entonces, por ejemplo, este es un único factor, este se le llama un polo simple. Simple porque es un único factor elevado a la 1 y está en el denominador, entonces se le llama polo. Entonces, aquí el P
Para el ejemplo que estuvimos viendo, sería uno entre RC y ya sabemos que este es 2000, ese cálculo. Ahora, con eso y con esta tabla, ven que aquí ustedes van a tener esta imagen acá. Es más, voy a recortar, voy a hacer algo a ver si me sale. Porque tenemos que pasarnos aquí a Paint. Pero podría poner, uy, no sé si la eché a perder. Z, Control V, pero jalar el. Bueno, vamos a ver. Lo único que quiero es esto, solo ponerlo como aquí. Uy, es que es muy grande. Bueno, ponerlo aquí abajo. Y Paint es un editor purete, pero ayuda. Vamos a hacerlo así. Es que Zoom solo de Paint solo de 100, 200 o 200. Bueno, podemos hacerlo así, y bajo y subo. Entonces ven que el gráfico de magnitud lo vamos a aproximar. Este es el eje omega, o sea, aquí estamos cero, va a venir como 0 decibeles, como una línea recta, y luego a partir del punto P vamos a hacer un gráfico con una línea recta que va decreciendo con una pendiente dada por esto. Estas pendientes, recuerden que una recta se mide por la pendiente, un cambio en X, un cambio en Y entre un cambio en X. Esto lo que dice es, n es el orden del factor. Nuestro n es 1 en el ejemplo que estamos graficando. Entonces sería menos 20 por 1, o sea, sería menos 20 decibeles por cada década. Ese es el delta Y entre delta X. Entonces, a nivel de aquí arriba lo vamos a hacer así. Entonces, vamos a agarrar. Ay, ¿por qué no me deja? Ah, bueno, es que primero tengo que seleccionar acá. Voy a hacerlo con este grosor. Sí, creo que sí. Voy a escoger un color y tenemos que escoger aquí una escala. Entonces, si yo escojo el cero, tengo que escoger el cero. Recuerden que el gráfico va a ser como así y para abajo. Entonces voy a escoger tal vez este como cero, como lo hago tal vez así. A ver, y lo edito. Voy a escoger y aquí le voy a decir, uy, sí está muy grande. Así, pero es de cero. Vamos a ver, ahí sale muy abajo. Entonces vamos a ver así. Cero. Si ese es cero, esta línea por defecto, o sea, la escala de ganancias van a ser usualmente, es que aquí también uno puede decidir, tiene que ser de forma que yo pueda establecer las pendientes. Casi siempre el gráfico lo mejor sería que cada una de las líneas sean al menos 20 decibeles, también podría ser 10, o sea, que de aquí a aquí sean 20 y de aquí a aquí menos 20 y aquí a aquí menos 40, pero normalmente, vamos a empezar así, después yo creo que pueden ir en otros momentos nos complicaremos a entender otras cosas o poder dominar un poquito más el establecer. Si este es cero, vamos a asumir que este es 20 y que de aquí a aquí hay 20 y que entonces este sería 40, este sería menos 20, este menos 40, uy, este está muy abajo. No viene especificado justo para que uno lo especifique, esa es parte de la idea, pero luego vamos a ir entendiendo como el por qué. Hay más gráficos que tenemos que hacer y ahí veremos mucho. Y tampoco tenemos el eje Y especificado. Lo que sí sabemos es que es múltiplos de 10 de la potencia 10 a la n. Entre este punto y este. Ven que este gráfico tiene una, dos, tres, 4 décadas. Podría haber un diagrama de que tenga 5 décadas, uno que tenga tres, uno de.
más. En sí, de hecho, el que teníamos en MATLAB, aquí, en el que yo le dije, vean que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nosotros solo vamos a tener, y el que yo les di de referencia, el que vamos a usar, solo tiene cuatro. Nosotros tendremos que aprender a decidir dónde escoger las frecuencias, ya que solo tenemos cuatro. Entonces, vean este gráfico. ¿Qué chiste sería escoger esta de 10 a la menos uno en la primera frecuencia y nos quedaría 10 a la cero, 10 a la uno y 10 a la 2? Ya ahí, y 10 a la 3 llegaríamos de aquí a aquí. Imagínense que el gráfico solo se vería este cuadro y uno nada más vería cero y apenas donde se curva. Y uno dice, no veo todo el otro detalle de la respuesta donde se cae. Entonces, por solo tener cuatro décadas, si tuviese más, sí, como aquí que tengo siete. Pero como estamos limitados en el gráfico de papel, que solo tiene cuatro, hay que definir cuáles cuatro son las mejores para ver la mayor información completa posible. Entonces, aquí yo estoy usando, aquí estoy haciendo trampa, porque estoy viendo este gráfico ya listo, el de MATLAB. Pero al principio se vale hacer un poquito de trampa y después vamos ya a tener que ir con lo que se va aprendiendo a tomar la decisión nosotros. Ven que aquí yo escogería tener, a mí me encantaría tener por lo menos estas 2 décadas y 2 décadas para allá. Sería genial que empiecen 10 a la uno y que termine en 10 a la 5 por ejemplo. Vamos a hacerlo así. Un poco de trampa el asunto, pero entonces, si aquí vamos a tener 10, este sería 10 a la 2 que sería 100. Este sería 1000, 10.000 y 100.000. Voy a acomodar un poquito esto porque así tampoco quedó muy fatal. Ahí, la hice. Ahora, ya escogimos las frecuencias. Vamos a hacer unas pequeñas marcas. Estas marcas van a ser los puntos de referencia. En este caso, la única marca que tenemos que hacer es P, el 2000, o sea, es este puntito acá. Entonces, con una marquita aquí, eso ya me ayuda. Ahí donde está el 2000. De hecho, pues vamos a ponerlo explícitamente, mejor bien rojo acá. 2K. Ay. El gráfico de referencia dice, tírese a nivel de 0 decibeles, una línea recta, y luego a partir de P, una pendiente de -20 por década. Entonces, vamos a tirar aquí una línea recta en rojo y vamos a venir recto, muy grueso, exagerado, extraño. 0 decibeles hasta P. Y luego, aquí es donde quiero que entendamos. De aquí a aquí hay una década. O sea, de 2000 la década hacia adelante de 2000 es 20.000. No es 10.000, porque aquí no hay una década completa de frecuencia. La década completa a partir de 2000 es 20.000. Y lo que decía la pendiente es que en una década tiene que reducir -20 decibeles. Así se establecería la recta. Ahora, lo único que tengo que hacer es hasta donde el gráfico dé mantener esa pendiente. Con la regla o aquí a ojo, ahí está el gráfico.
Y ahora, el gráfico de fase dice 0 grados, P entre 10, empieza una recta hacia abajo, y luego 10 veces P, o sea, de aquí a aquí hay una década, hay 2 décadas, tiene que pasar de 0 grados a -90, porque N era 1, y después sigue recto y se mantiene a 90 grados negativo. Entonces, como en 2 décadas bajó 90 grados, la pendiente es -45 grados por década. Entonces aquí tenemos que establecer dos puntos de referencia. Si este es el punto de 2000, el punto de referencia que nos... 2000 entre 10 sería 20, 200 acá. Y el otro sería 2000, sería 20.000 acá. La función va a venir, bueno, no, tenemos que establecer fase. Entonces, el eje Y. Como tiene que ir de 0 a -90, yo pondría 0 acá, tal vez. A ver, verde mejor. 0. Y aquí usaría 45 grados entre cada uno de los del eje. Entonces, si este de acá es 45, el de arriba, este de acá sería -45, este de acá sería -90 y este sería -135. Uno decide de alguna forma. Y eso ya me permitiría abarcar bien la fase, porque la fase tendría que ir 0 grados. Oye, verde no, el rojo. 0 grados hasta este punto, que es P entre 10. Luego, de 10P para allá tiene que ser -90. Y de aquí tiramos una línea recta. De hecho, ¿cuánto baja aquí? 90 grados. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? 2 décadas. Entonces la pendiente es de -45 por década. Este gráfico es la aproximación de este. Vamos a ver, es que tal vez el zoom no ayuda. Bueno, de hecho vamos a decirle que se vean las mismas. Vamos a cambiar aquí MATLAB, sería no de punto uno. Nosotros graficamos de 10 hasta 100, una década, 1002, 3, hasta 100.000, hasta ahí, me parece. Ahí estaríamos escogiendo el mismo ancho de borde, este y este. Todavía no se ha actualizado. No, ahora sí. De 10 a 10 a la 5. Entonces ven que viene el gráfico. Aquí en 10 a la 5 más o menos llegó a -35 decibeles. Aquí si lo vemos, ven que aquí es -20 y aquí es -40. Entonces aquí llegó un poquitito más abajo de la mitad. La mitad sería 30. Entonces ven que sí, es el mismo. De alguna forma sería... esto se vería muy chido. Vamos a hacer esto con una print screen de Paint. Vamos a abrir otra vez Paint. Lo voy a pegar. Ajá. Solo para ver la idea. Voy a tirar la línea superpuesta. Esta es la línea, la tiramos así hasta 2000 recta. 2000 sería aquí, porque este es 10 a la 3 y 2000 sería ahí. Y luego una línea recta con pendiente. Aquí es una década, pero tiene que bajar -20 decibeles. Sí, sería así. Ven qué bien, qué genial así. Así se ve, digamos, del lado izquierdo lo mismo, solo que está escalado diferente. Del lado de la izquierda tiene el mismo rango de escala. Del eje Y, de hecho podríamos seguir usando.
Bueno, no, de todos modos hay que seguir usando el lado derecho porque para ya clase. Además que aquí es porque estamos haciendo trampa, viendo el gráfico ya por debajo, el real, pero al inicio hay que hacer trampa para entender y aprender un poquito y agarrarle el volado, diríamos. Entonces aquí, así, este diagrama en líneas rectas es el aproximado. Ven que el real no es recto, aquí tiene una curva, pero de ahí, de alguna forma, esa línea recta, roja, aquí y aquí, me modelan más o menos cómo se comporta el circuito, paso bajos, y me representa de una forma fácil la respuesta en frecuencia de magnitud. Y la de fase era, viene en 0 hasta 20 que es 200, que sería aquí. Luego, a partir de 2000 acá, se va a pendiente recto aquí, -90. Y de aquí a aquí, la línea recta. Ujú, quedó perfecto, dicho. Uy, 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 borrar esto de acá. Entonces, ven que la gráfica de fase es una gráfica suave. Es como si fuera una S, de hecho así se ve. Gira aquí. Y en el punto centro pasa por 45 grados y gira. Pero la línea roja a líneas rectas es aprox y me modela más o menos el cambio de fase. Por eso se le llama aproximado o usualmente, un poquito más formal, se le llama un gráfico asintótico. Y eso ya tenemos el primero. Es el más sencillo que uno puede toparse. Bueno, no el más, pero es muy sencillo porque solo está construido con un único factor. Pero de ella ahí tenemos un buen input muy detallado. O sea, los próximos no espero detallarlo a ese nivel, porque no es así, claro. Pero eso es lo que llamaríamos ya el gráfico DODE. Voy a hacer aquí un par de cosas. Una paginita más, solo para que me quede aquí. Voy a pegar esa imagen de fondo, está muy chulos. Aquí, está genial eso. Mm, mm, ah, uy, sí, así. Ajá. Hay algo en la página, parece que está haciendo. Bueno, vamos a ver. Vista, escala de 100. Ahí está. ¿Ok? Y bueno, no, ahí estaría. Perfecto. Entonces vamos a dejar este acá para cortar el video. Luego seguimos con más, pero ya con otros ejemplos un poquito más al grano y viendo más detalles y más complejidad a nivel del gráfico. Pero este es un muy buen ejemplo. Listo. Bajar de. Así que nos vemos.